Escucho tantas palabras que me quedé, wow, qué flash, ¿no? El docente, que la educación, que el trabajo, que los cambios, que el 50%, que el 20%, que el 30%. Se me vino a la mente una frase en una charla de Menón con Sócrates, que le dice: me has dejado tan confundido que si fueras a otra aldea te quemarían como un brujo. Y Sócrates le responde: yo soy como el pez torpedo, es verdad que te confundo, pero a la vez de estar confundiéndote me confundo yo. Entonces no sé ni qué decir. Pero no, vamos a ir por algo, vamos a ir a la búsqueda. Esta es un poco larga, pero va a ser un poco provocadora. Más allá de lo que yo hago, hice y todo lo que estamos haciendo. En principio quiero contarles algo que me parece súper interesante de la UNESCO, que la UNESCO plantea 4 aprendizajes fundamentales, y esos 4 aprendizajes fundamentales, ese es lo que se basa. Ningún viento es bueno si no sabemos a dónde ir. ¿Sí? Ningún viento es bueno si no sabemos a dónde ir. Y todo lo que dijimos, que es muy grave, porque estamos en un proceso de cambio a nivel sociedad, estamos pasando de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento, eso genera un cruce de olas, que genera una crisis terrible, y para colmo de todo eso estamos todos mal preparados, con lo cual la situación, o sea, hay un caos con otro caos, doble caos. Entonces, la UNESCO hace poquito planteó un tema que me pareció súper piola, que es por lo que yo, aparte de Aula 365 y tengo un Q-News, un periódico con perfil, tengo Creápolis, que es un juego de creación, que tengo Los Creadores, que es la serie de TV, que viaja por el mundo, también tenemos el Plan Ceibal, nosotros hacemos todo el software del 1 a 1, de las plataformas 1 a 1, y ahora tenemos una empresa en Estados Unidos, construimos una empresa. Una es de contenidos 1 a 1, uno es de plataforma 1 a 1 y la otra es de pedagogías 1 a 1. Pedagogías 1 a 1, bueno, sí, tenemos una empresa de pedagogías 1 a 1 que a mí me impactó muchísimo, que he ido con Agus a recorrer las escuelas públicas para ver cómo era eso de la pedagogía. Me entusiasmó tanto que armé la empresa en Estados Unidos al respecto. Pero solamente, este es un slide que voy a hacer muy rápido, que es, la UNESCO plantea 4 aprendizajes. Aprender a conocer es importante, tenemos que aprender a conocer, pero hay un punto que me parece impresionante, porque a mí me impacta muchísimo, que es aprender a ser humano, ¿sí? A la calidad de vida, al respetarme a mí como ser, como persona. Entonces, me parece que tenemos que trabajar en el aprender a ser. Pero me impactó tanto o más el tercero, que dice aprender a vivir juntos. Ay, Dios, porque si no vivimos juntos, ¿tenemos alguna opción? ¿Hay alguna opción si no nos juntamos? Si no, en tanto lo que somos como personas, ¿somos solos o somos con los otros? ¿Sí? Recordemos a usted y a Seth, ¿no? Y aprender a vivir juntos se trata de la solidaridad, se trata del trabajo en equipo, se trata de muchas de las cosas que estábamos hablando acá. Hay cosas que a mí me impactan muchísimo que está pasando por la escuela, ¿no? Todo lo que dijo Javier, Jaime, Walter, Mónica, Agustina, Luciana, me pareció muy fuerte todo lo que fueron contando. Pero nuestros chicos, roban y matan. O sea, chicos que han pasado por la primaria, porque no tenemos una primaria obligatoria, ser humano, no pueden reconocerse a sí mismos y matan a una embarazada. Yo no sé si eso pasaba en el Far West. Yo creo que cuando vos buscabas en el Far West a alguien, no había el caso de matar a una embarazada cuando... O sea, ¿qué es lo que... Y eso es la droga. ¿Cuánta gente nosotros conocemos por la droga que nos sale a matar al otro? ¿No hay una cosa más profunda que tenemos que trabajar? No hay una cosa común. Porque todo esto que estamos diciendo de los minis, del 20%, todo esto que estamos diciendo de lo que está pasando, todo este escenario desolador, que no leen, que no tienen comprensión lectora, que nos va re mal, que dejan la escuela, todo lo que los maestros no están preparados, que de dónde vienen, es muy desolador.
Entonces me parece que estos cuatro, pero hay un cuarto que me pareció que la UNESCO dijo que me impactó mucho y que tiene que ver con el último track, que es aprender a hacer. Que no, y yo vengo del colegio industrial y lo amé. Y yo no es que aprendí a hacer, es que yo soy carpintero porque hacía un banquito, o soy hojalatero porque hacía hojalata. ¿Sí? Yo lo que sentí es que después del proceso del hacer, es que mis manos podían transformar. Lo que aprendí es a transformar, a crear valor. Y me daba cuenta, pero sin necesidad de que me lo expliquen. Me daba cuenta porque yo tenía una madera que nadie quería y cuando tenía un banquito todos querían. Yo tenía un pedazo de lata, bueno, para algunos que estamos separados, cuando la lata de los aceites te la daban gratis. Está buena esta charla porque acá estamos todos juntos. Todos arriba de 50, nos acordamos de todo, ¿viste? Lo que chupábamos, lo que íbamos a comprar al colegio con los palitos a la comida. Entonces, el aprender a hacer para mí es muy poderoso. Entonces, ¿por qué no? Yo escuchaba, hablaban del tema de los libros, sí, ¿por qué no hacer que un chico haga un libro por año? No quiero que sea escritor, quiero que sienta el poder de la transformación. Sienta. Y después, yo propongo un quinto aprendizaje que es aprender a crear. Y ahora va a venir la charla de lo que les voy a dar. Entonces poneme el PDF. Y en eso se ronda todo lo que tratamos de hacer, ¿no? Tratamos de hacer eso. Ahora, voy a de todas estas charlas, de todo lo que escuché, a ver si puedo provocar un poquito. Pues si no, porque todo esto es producto de algo, ¿no? Todo el caos que estamos contando no es producto de algo, si no nos hacemos cargo. Algo pasó y tenemos que hacernos cargo de lo que pasó. Pues si no nos hacemos cargo, ¿qué vamos a hacer? ¿Más de lo mismo? Einstein decía, ningún problema se puede resolver de la misma manera que se inició. Entonces, ¿cómo se inició? Entonces quiero hacer un par de provocaciones. Yo creo que tenemos que pasar, para anotar, de la motivación de repetir a la emoción de crear. ¿Qué quiero decir? Que el motor de la acción de cada uno de todos nosotros no tiene que ser la motivación, tiene que ser la emoción. La motivación como factor exógeno, ¿sí? Yo repito, y si repito lo suficientemente bien, vos me pones un 10. ¿Sí? Y por eso, porque repito lo suficientemente bien, me pones un 10, me haces ir de vacaciones, o peor, al que no lo hace, lo sacamos del juego. Cuando decimos acá un número como que el 50% de los chicos que no terminó la secundaria, es muy fuerte. ¿Qué país nos va a quedar? ¿Qué país estamos dejando? Porque eso es lapidario. En España la situación también está grave, ¿eh? Con exámenes que dan bárbaros, el 50%, lo que vos dijiste acá, el 20% de ninis, en España es el 50% de chicos de 16 a 25 años que ni trabajan ni estudian. Si repitiéramos lo suficientemente bien como PISA pidiera, nada cambió. Entonces, ¿y si el problema no son los maestros? Ni la educación. Si el problema es la metodología, la pedagogía y la didáctica, provoco. No, sospecho todo lo que digo igual, ¿eh? Digo, no. Y si el proceso de adquisición es más importante que lo adquirido, ¿cómo medimos el proceso de adquisición? Porque el proceso de adquisición es más importante que lo adquirido. ¿Cómo medimos el proceso de adquisición? Entonces, si eso es así, todo está en la didáctica. Hablamos de trabajo, ¿no? Un track. ¿Y si está muerta la relación de dependencia?
¿Cómo? Sí. Si está en un proceso... Es claro. Miren, el cambio es tan grande que el capitalismo está pasando a un capitalismo sin capital. A un capitalismo de capacidades ociosas, de costo marginal cero. La empresa más grande de transporte del mundo no tiene un solo taxi. Y no hizo nada de campaña publicitaria, que es Uber. La empresa más grande de turismo, ¿sí?, no tiene un solo hotel. Es Airbnb. Todos ustedes cuando se van, ay, me voy por Airbnb, ay, no, tú sabes cómo tú, compré una casa espectacular, no pagué nada. Y me dio todo. Todos somos iguales. Todo aquel que viene lo hace. ¿Tardás cuántos minutos en aprenderlo? Te lo dice una amiga, ya está. A ver, ¿dónde es? ¿Dónde que entras vos? Todos tramas de relaciones de independencia. Entonces estamos preparando a quién y para qué. Me gustó mucho esto de la escuela como contracultura. Me pareció, porque si no, todo sigue la ola. Y nosotros lo que tenemos que forjar o formar. ¿Se trata de formación o de forjar? Porque la palabra forjar no la escuché. Y a mí me parece que de lo que se trata es de forjar espíritus. Y el espíritu se forja en el arrojo. Yo la presentación que voy a hacer ahora frente a un público tan calificado es la primera vez que la hago. Obviamente estoy preocupado. Ayer, si miran mi Facebook, di una charla de los creadores, pongo un videíto de cómo hice el backstage y todos me aplaudían. Firmé autógrafo. Firmé autógrafo. Estaba así, no, me tengo que ir, me tengo que tomar el avión. Y claro, es fácil, tiro el videíto y todos, oh, mirá, y lo hiciste así, me van a preguntar de cómo animé. Y 300 personas trabajaron, 10 equipos multidisciplinarios. Por primera vez ganó Martín Fierro, un equipo argentino. Sí, como dijo Agustina, lo compró Netflix a nivel mundial. Por primera vez en Latinoamérica se compró una serie animada para el mundo, doblada en todos los idiomas. Igual ni cuenta me doy. ¿Por qué? Porque lo único que importó fue el proceso de adquisición, de la construcción de los creadores. Mirá ese Martín Fierro y el que me vio, bueno, dije, por una educación más creativa. Que no haya brecha en los chicos. Me mandaron 300 mensajes en el instante, pero los 3 años de producción, de creación, de relación con los otros, de vivir, de calidad de vida, eso es la vida. No, que me abrazo con el Martín Fierro, ¿sí? ¿Se imaginan? Imagínense, pero no voy a decir. El maestro, ¿se nace o se hace? Y si ni se hace, ni se nace. Y si ni se nace, ni se hace. El emprendedor, ¿se nace o se hace? Se hace o se nace. Todas dicen la mitad, ¿no? Ni se nace, ni se nace. Acontece en el arrojo. A emprender se aprende emprendiendo. A liderar se aprende liderando. A negociar se aprende negociando. Ética Nicomaco. Amando, hijo mío, se aprende a amar. Rezando, hijo mío, se aprende a rezar. Aristóteles. Ese es lo performativo, no es lo constatativo. Todo lo que estaban hablando de que tenemos que pasar se juega en lo performativo, no en lo constatativo. Innovar, ¿quieren acá hay una palabra? ¿Saben que son innovadores? ¿Qué es innovar? Viene de innovare. Introducir. Novare, nuevo. Introducir algo nuevo. Ya está, se los dije, lo aprendieron. ¿Son innovadores? ¿Lo aprendieron? Lo entendieron. No lo aprendieron. Y menos lo comprendieron. No es lo mismo entender que aprender que comprender.
Porque comprender es estar en el lugar del otro, en el alma del otro. Yo que soy maestro, y miro, los maestros tenemos una cosa que no tienen todos los demás que hablan pero no dan clase. Miramos los ojos de los chicos. Ahí vemos todo. En el brillo de ellos sabemos todo, todo, todo. Le damos clases, lo que les miramos en los ojitos. Ahí sabemos todo. ¿Y los ojos de los maestros? Dura, ¿eh? Sí, no, porque los maestros, ¿por qué no? Pero vuelvo a insistir. ¿Se trata de más capacitación a los maestros o de una nueva metodología? Bueno, ¿puedo agarrar un micrófono acá? Hola. Ahí estoy. Bueno, todas estas palabras, o varias de ellas se nombraron acá. Compromiso, responsabilidad, capacidad de comprensión, flexibilidad, adaptación al cambio, proactividad, innovación, trabajo en equipo, inteligencia colaborativa, inteligencia emocional, pensamiento estratégico, tolerancia a la frustración. Todo eso se convirtió acá, ¿sí? Y que lo tienen los chicos. Nosotros con eso acontece a los chicos después de pasar por la educación. Miren, yo estoy en la facultad, un trabajo de introspección, 5º año de la facultad, tengo 3 cátedras y en la innovación le pregunto qué saben hacer. Hay chicas que lloran. Y antes me contestaba, mirá, yo sé tejer, sé crochet, sé cocinar. Hoy hay un chico que levanta la mano y me dice, ¿jugar a la Play sirve? Por respuesta, ¿jugar a la Play? Eso es hacer. Entonces, todas estas palabras son las que me van a introducir. Yo tengo que después sobre el slide. Estoy con esto. A ver, debería funcionar. ¿Me pasás? Entonces, con todo lo que les dije, ¿sí? El slide que viene es: en tiempo de más educación, todo lo que estamos diciendo que está pasando es por la educación. ¿Es verdad que es tiempo de más educación? ¿Es verdad que es tiempo de...? Pero yo estoy provocando, ¿no? Porque justo vino el gobernador. Entonces, digo, este loco que trajeron acá. Agustina no tiene nada que ver, Sofi tampoco, toda mi responsabilidad. Bienvenida. Ya estuvimos en idea juntos. Entonces la pregunta es tiempo de más educación o de crear una nueva educación? Yo creo que para mí esta metodología, esta pedagogía, esta didáctica no trabaja en el proceso de adquisición, no performa, constata. Yo me quedo soy una víctima. Me encanta que me digas que sí porque me da fuerza para decir sigo diciendo esto. Entonces, no sale bien. Algo pasa, pero bueno, ahí dice que es educación. Bueno, está la educación formal y todo eso, la informal, que es el proceso de facilitación del aprendizaje, podríamos decir, ¿no? El formal tenés jardín, primaria, secundaria. Pero yo voy a ir al latín. Voy a ver la procedencia de la palabra. Y educación viene de educare o educere. La extracción. ¿Y qué significa esto? Cuando yo digo educare, instruir, inculcar, es yo la fuente del saber que llena un saco vacío a llenar. ¿Y qué resulta de mí? Si a mí me entras y me pasás y me decís, vos nada sabés, y todo lo que tenés que saber lo tengo yo. El medio es el mensaje, chicas y chicos. Acá hay más chicas, así que les voy a decir chicos. El medio es el mensaje. Si tantas respuestas, lo que me estás contrabandeando son respuestas. De tanto pedirme respuestas, la plasticidad cerebral de los enanos es espectacular. Dice, bueno, entonces de esto se trata el juego. O, como hay otra palabra que acá se dijo, muy importante, no me da sentido esto de repetir. Entonces me voy. ¿Qué hacen ustedes si no les da sentido? ¿Qué hacen ustedes si no les da sentido? ¿Qué es eso? 30 slides en 8 minutos, ¿se puede? Bueno, no importa. Vamos a hacer lo posible. Entonces, pero acá, entre extraer, ¿qué extraigo del alumno? Si él no sabe el teorema de Pitágoras, ¿cómo extraigo del alumno si él no sabe el teorema de Pitágoras? Si él no sabe la fotosíntesis, ¿cómo extraigo de él la fotosíntesis?
es que no tenés que extraer la fotosíntesis, tenés que traer lo que le significa a él la fotosíntesis. Y eso es solo de él. Y si no creo en mí, ¿cómo voy a crear? ¿Cómo hablamos de innovación? La innovación tiene un primer inicio, que es el creer en mí. Entonces, el primer trabajo que tenemos que hacer es que los chicos crean en ellos. Y tenemos que soltar las fuerzas de esos maestros que son productores culturales, que son productores de la co-construcción del conocimiento. El conocimiento se transmite o se co-construye. Se co-construye. ¿Cuántas cosas nos recordamos de cuando éramos niños? De cuando íbamos a la escuela, de la currícula. ¿Qué nos acordamos? ¿El 10, el 15, el 20%? Como mucho. Entonces, vamos a discutir o vamos a tirar algunos desafíos. 6 desafíos de la nueva educación. Miren, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué es la escuela? La escuela son conversaciones curriculares, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque vos tenés 5 años, que cuando nos preguntaban a nosotros, los de mi edad, lo estoy buscando, ¿viste? Ya veces tiene menos arrugas, es más conocido. Entonces, ¿qué decíamos? Nosotros decíamos granadero, bombero, ¿qué querés ser? Bombero, granadero, jugador de fútbol, policía, teníamos un policía de la garita, maestro, ¿sí? ¿Qué era lo que se hablaba en la casa? Es lo que conversás en tu hogar. ¿Qué es una conversación curricular? La escuela trae nuevas conversaciones para decir, quiero ser matemático, quiero ser un poeta, quiero ser un pintor, ¿sí? Quiero trabajar en las ciencias naturales, quiero ser... Lo que trae la escuela son conversaciones curriculares, pero es mentira. No se conversa en la escuela. La escuela habla. La escuela no conversa. Somos hablados. La humanidad es una humanidad hablada y viene un proceso de tecnología que nos está llevando puesto que se produce una conversación. Eso es, en principio, la 2.0. Cuando escuchan la diferencia, porque si hay una web 2.0 es porque había una 1.0. La 1.0 seguía hablando, la 2.0 conversa. Y donde la particularidad es que está todo personalizado. Mi Facebook, mi Twitter, mi Snapchat, todo está personalizado. Y ese no es un tema menor en el 1 a 1. ¿Por qué es necesario que pasemos de temas curriculares a verdaderas conversaciones curriculares, que tienen que ser transformadoras? Y si son transformadoras, solo pueden ser transformadoras desde el niño. Eso es una experiencia. Si yo les digo, veamos 5 postres, le hablo de los postres. ¿Qué pasó? Le elegí uno. ¿Cuál elegís? Si yo agarro y te digo ahora, probalo. Decís, mirá, me gustó más el de dulce de leche. ¿Sí? Tiene que ser una experiencia. ¿Cómo voy a elegir si yo no experimento, si yo no significo, si yo no transformo? Entonces, como el trabajo dignifica al hombre, y todos estamos hablando de eso hoy acá, porque sin trabajo, lo peor que nos puede pasar a un papá es no tener trabajo. Es terrible. La relación con tu mujer, con tu familia, con tus hijos, no poder darle educación, no poder darle salud, es terrible. En el caso de los niños, la participación y la co-construcción, la significación, ¿sí? Ese es el desafío, porque eso es lo que los dignifica a ellos. Y eso es lo que no hacemos. Hablamos de aprendizaje significativo, hablamos de student-to-student, no sé, de un chico enseñando al otro chico. En la pirámide de aprendizaje, el que más aprende es el que enseña. Solo escuchando se retiene un 5%, escuchando y mirando se retiene un poquito más. Learning by doing se retiene un 60%. Pero ¿quién es el que más aprende? El que enseña. Entonces, por eso es tan importante el student-to-student. El learning by doing, el aprender haciendo, pero todo, fíjense que todo se centra en el alumno. Y eso es hermoso para el maestro. Porque acá bien se dijo que si alguien repite 3 años algo, sí, ya no quiero saber nada. No es que soy bueno o mal maestro, no aguanto más. ¿Cómo voy a repetir 30? ¿Cómo voy a repetir la clase? Todo el tiempo. Y cada clase tiene que ser una celebración, tenemos que celebrar el conocimiento, hay que volver a vitalizar las aulas, darle vida. Pero para todo, no para los chicos, para la sociedad entera. Tenemos que vitalizar esas aulas. Entonces, traigo una fórmula de conocimiento
que si nosotros no pensamos solo en información, no tendremos nada. Hay como un grado de conocimiento, hay como distintos grados. Personas por información es un grado muy bajo de conocimiento. Ahora, si yo comparto, si yo realmente converso y conversar, ¿qué es lo que identifica el conversar? El arte de escuchar. Y no estamos preparados para escuchar. Para escuchar y ponernos con el otro. No es lo mismo oír que escuchar. No es lo mismo ver que mirar. Te estoy mirando ahora. Te miro la mano. Miro tu sonrisa. Te estoy mirando y veo algo por ahí que se mueve. Pero te estoy mirando, estoy con vos. Y eso es lo que nos está... Eso es compartir, que eleva, pero a su vez, la magia de transformar, de hacer que las cosas sucedan. Ese chico que con una madera hizo un barquito y dijo, wow, yo existo. En realidad, la creación me constituye como humano. ¿Y qué creo? Creo el conocimiento. Entonces eso me constituye. No sé a quién le apunto, pero algo le apunto para avanzar. Segundo desafío, son 6. Promover es conocer el ser y el potencial de ser. ¿Qué hay, gobernador, dentro de un huevo? Yema. Clara. Agustina, ¿qué hay dentro de un huevo? Pollito. ¿Sí? ¿También? ¿Es verdad? Bueno, ser y potencial de ser. ¿Qué hacemos? Es verdad. Las dos son verdades. Si yo aprieto, tengo yema y clara. Si yo incubo, puede haber un pollito, una vida. Y ese pollito puede dar más huevos. Y a su vez más gallinitas, que dan más huevos. Dentro de un huevo hay un ser, yema y clara, y un potencial de ser. El alimento de la humanidad. El alimento de la humanidad. Y la tensión entre el ser y el potencial de ser es la voluntad. Si ellos no sienten que tienen potencial de ser, no tienen voluntad. Ninguno de nosotros. Nada que no nos dé sentido, nada que nos trabaje el potencial de ser, nos hace tal. Entonces, cuando miremos a los ojos de esos enanos, veamos y pensemos si estamos trabajando para desarrollar su potencial de ser. Porque ese es el desafío. Para que construyan obras de sí mismo, con pensamiento, que no es lo mismo, porque acá se habla, no, bueno, las ideas, todas las ideas, no, ninguno de todas las ideas. Son tan importantes las ideas, porque es el lugar hasta donde ir, como hacer que las cosas sucedan. Y las ideas están en el orden del pensamiento, y el pensamiento tuvo una evolución, porque si hablamos de pensamiento crítico, antes tuvo que haber ideas fijas, porque si no, ¿para qué hablamos de pensamiento crítico? Ay, tenemos que lograr que el pensamiento crítico. Y después aparece otro señor. Las ideas fijas lo que habían matado, clausurado, es la pregunta. La Edad Media. ¿Qué desclausura el pensamiento crítico? La pregunta. La duda metódica, Descartes. Pienso, luego existo. Eso es lo que él desclausura. ¿Pero qué clausura? La respuesta. Hay una pregunta con una respuesta. Entonces viene el pensamiento divergente, que en Robinson dice, no. Frente a una pregunta, varias respuestas. ¿Pero eso qué es? Es un problema. Entonces hay que ir por un pensamiento creador, traer ideas nuevas, respuestas nuevas. Lo que hacemos es para que ellos traigan respuestas nuevas para transformar su vida, su mundo y el de todos nosotros. ¿Cómo nacen las ideas? Y es una combinación de la observación, de mirar, ¿sí? De mirar, que es presente, de la intuición, que es experiencia, pasado, y de la imaginación, futuro. Y esa combinación es... ¡pam! Esta es la idea. Pero si yo agarro la idea de otro, no es mía, y no soy auténtico. No significa que tenga que inventarla. Puede haber la misma idea. En los mismos momentos, Confucio, Sócrates y Buda pensaban más o menos lo mismo y no tenían ninguna conexión. Pero eran auténticas. Lo que importa es la autenticidad del aprendizaje. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Hay que estimular una nueva inteligencia. La inteligencia también tiene una evolución. Antes hablábamos del IQ, después hablábamos de la inteligencia emocional, después dijimos de las inteligencias múltiples, y ahora hablamos de la inteligencia colaborativa. Entonces, si hablamos de todo eso, es porque hay una evolución. Pero lo más importante es que la combinación de la idea y la inteligencia genera una obra colaborativa. ¿Qué obra? La de cada chico. Ellos son una obra en sí mismos. Tercer desafío,
pasar de una modalidad de aprendizaje rígida a un sistema que se adapta. Ay, tenía 2 videos, uno con el Papa que hablaba de la creación. Ya no lo muestro. No me dejas, mírala, para la próxima. Pablo, la próxima. Solo porque sos un creador, te voy a pedir que vos cierres en un minuto porque tengo miedo que se les va a ir el avión. No, tengo que decir públicamente. Yo me envía, amigo. Perdón, y Axel Rivas se les va a ir el avión. Cuarto desafío, pasar del dictado de información enfocada a resultados a un proceso de adquisición que implique no solo entender, sino comprender y aprender. Yo entiendo Uber, pero no aprendo de Uber porque entiendo las conexiones, que se cobra con tarjeta de crédito, que se usa en un celular, eso lo entendí. Pero aprender es transformar con él. A partir de él yo transformo mi vida. Yo mando a mi hija al boliche y estoy seguro, vía Uber, porque la miro. Entonces estoy feliz, estoy contento, estoy más... Es mucho. El taxista sabe que al pasajero que va a ir a buscar no lo va a matar. Hablo de cosas raras. New York tiene todo tapado para no pasar de un lado al otro, para que no te pegues un tiro. Entonces un sistema como este genera un impacto muy grande. Ahora, comprender es otra cosa. Es ponerme en el lugar del otro. Y fíjense que eso de aprender a vivir juntos. Porque comprendernos es bueno. Lo voy a basar. Este es otro tema que me parece súper importante, que lo voy a dejar, solo lo planteo. El evitar caer en la telaraña del medio es el mensaje. La escuela es un medio, chicas y chicos. No es un fin. Aprender es un medio. De lo que se trata es de ser feliz, o de calidad de vida, o de respetarnos los unos a los otros, o de desarrollar mi potencial de ser. No confundamos. Ahora, cuando McLuhan dijo el medio es el mensaje, no es inocente el medio, porque ¿qué me contrabandea la escuela? Respuestas. Y después llegan y me dicen en el trabajo y no va. Pongo cara, ¿sí? ¿Qué tengo que poner colita para ser innovador? La obra de la verdadera educación consiste en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reproductores de los pensamientos de otros hombres. Tenemos que pasar de aprender para repetir a aprender para crear. Porque a los chicos se constituyen, ya no se dignifican. Cuando vos decís quién sos, decís yo soy la que crea esta familia. Eso es una creación. Emprender es hacer que las cosas sucedan de manera innovadora. Todos tienen, es un espíritu. Está dentro. Cuando emprendemos en el aula para tratar de que cambien las cosas, estamos emprendiendo. No se trata de Steve Jobs o de Bill Gates. Una mamá emprende. Cuando con nada nos dio de comer a tantos y nos educó a todos. Eso es un espíritu, está forjado. Y bueno, ellos también. Libres son quienes crean, no quienes copian. Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar y a crear, diría yo, para sumarle, y por eso vinieron los creadores. No les puedo mostrar los videos.